Bueno, hoy vamos a refutar a un unicitario que visita el canal, se llama Uerney Alegría Carvajal 6008. Este varón me deja un comentario en uno de mis videos. Él me dice así: amigo Trino, le pregunto, Jesús cuando se hizo hijo, ojo, que no le estoy preguntando cuándo se hizo Dios, no le estoy preguntando cuándo se hizo Dios, porque a Dios nadie lo creó. Pero le pregunto cuándo se hizo hijo, porque hijo se le atribuye a quien nace. Entonces los unicitarios dicen que hijo se le atribuye a quien nace, pero ellos a quien nace no le están llamando hijo, sino también Padre Celestial, ¿verdad? Entonces aquí hay un error en la pregunta, porque él está diciendo que Jesús cuando se hizo hijo, y lo escribe con minúscula. Mire cómo él escribe con minúsculas en todas partes al hijo y con mayúsculas a Dios. O sea, él está haciendo una distinción entre hijo y entre Dios, si se supone que este hijo es Dios, como la misma persona del Padre. Entonces, para empezar, él está haciendo una pregunta diciendo, ¿Jesús cuándo se hizo hijo? Pues la Biblia no dice que Jesús se hizo hijo, sino que Jesús es el Hijo de Dios. Todos sabemos que Él es una persona enviada del Padre. Si ellos nos tienen a Jesús como persona del Padre, la Biblia dice que la persona del Hijo, la persona de Jesús, es enviado. Entonces ellos parece que tienen un Jesús Padre enviando a un Jesús Hijo. O tienen aquí, según la pregunta, un Padre Jesús cuando se hizo Hijo Jesús. Entonces la Biblia no dice que Jesús, siendo el Padre, se hizo como si fuera un hijo, o que se hizo como si fuera una carne, sino que Jesús es el Hijo de Dios y vino en carne. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces aquí yo le digo, él me pregunta, me dice, ojo, que no le estoy preguntando cuando se hizo Dios, ¿verdad? Sino que él está pensando que hijo es como una cosa, que aquí Dios e hijo es otra cosa, pero ellos llaman que hijo es Dios, o que hijo es el Padre. No le estoy preguntando cuando se hizo hijo, porque Dios nadie lo creó, porque a Dios nadie lo creó. Entonces ellos no están llamando Dios al hijo, cuidado. Recuerden que en el video anterior de David Bernal, hijo era un abrigo. Entonces él por eso pone al hijo como que el Padre se hizo un abrigo, que cuando el Padre Jesús, supuestamente el Padre Jesús, se hizo abrigo. Entonces, según el video anterior, David Bernal dice que el hijo es un abrigo y que Dios se vistió como un hombre, se viste como un abrigo. Eso no lo enseña la Biblia. Entonces él hace preguntas conforme a todas las herejías que le enseñaron acá en estas iglesias de la IPU. Dice, pero le pregunto cuándo se hizo hijo, porque hijo se le atribuye a quien nace. Por eso les digo, entonces, ¿quién es el que nace? ¿El hijo o el padre? Entonces ellos aquí al parecer, al final de cuentas, no nació ningún padre, no nació ningún Emmanuel, no nació ningún Padre Celestial. Entonces, ellos parece ser que esta palabra nacer les trae repercusión, les trae problema, porque la palabra nacer, por ejemplo, cuando un bebé apenas nace, no quiere decir que ahí lo están creando, sino que el que está existiendo en el vientre sale, ¿verdad? Sale del vientre, eso es lo que se conoce como nacer. Entonces para él parece ser que no nació ningún Dios al final nada. Esa doctrina unicitaria simplemente son errores. Yo le digo, mire la respuesta tan clara y contundente que yo le estoy dando. Jesús no se hizo hijo. Ojo, Jesús no se hizo hijo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sáquese esa idea unidiabólica. Él es el Hijo. Él es el Hijo. Gloria a Dios. Entonces, el amigo Bernay me responde, me dice, guerrero bíblico, amigo Trino, le pregunto, él me dice, amigo Trino, le pregunto, pero responda porque usted es bueno para evadir preguntas. Mire cómo él cree que yo le evadí preguntas cuando yo le estoy diciendo que donde en la Biblia dice que el Padre se hizo hijo o que Jesús es el mismo Padre haciéndose hijo. Si la Biblia dice que Jesús es el Hijo, no dice que Jesús es la misma persona del Padre. Entonces él me dice, amigo Trino, yo le pregunto que responda por qué usted es bueno para evadir preguntas. Se le puede llamar hijo a alguien que no nació ni fue creado, solo diga que si se le puede llamar hijo a alguien que no nació ni fue creado, solo diga. Yo le respondo, se le puede llamar hijo de Dios, sí señor. Leer Hebreos 1.9 concuerda con Salmos 45.7. Es decir, sí se le puede llamar hijo de Dios, ¿verdad? Sí se le puede llamar hijo de Dios, porque en Hebreos 1.8 al 9
ahí se le está llamando Dios. Te ungió Dios. Y acá en Salmos 45:7 se habla, te ungió el Dios suyo, está hablando del Hijo de Dios. Entonces él dice que ese se le puede llamar hijo a alguien que no nació ni fue creado. Entonces el Hijo de Dios en la doctrina unicitaria es Dios, por naturaleza, copia exacta del Padre. Es eterno, ¿verdad? Si ellos dicen que Jesús no es eterno, entonces para ellos Jesús no sería Dios. Pero la Biblia nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios. Parece ser que para ellos Jesús es eterno solo como Padre y que no es eterno, no es una persona eterna como el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice, se le puede llamar Hijo de Dios. Se le puede llamar Hijo de Dios, sí Señor. Antes de la encarnación, porque en Salmos 45:7 dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Y aquí yo le digo, leer Hebreos 1:8 al 9. Hebreos 1:8 al 9. Y Salmos 45:7. Entonces, él me responde, entonces respóndame en qué momento Jesús es hijo. ¿Que en qué momento Jesús es hijo? Porque el término hijo se atribuye a alguien que tiene un principio. Bueno, eso es lo que él cree. Entonces, si tiene un principio, ¿para qué él le llama eterno Padre? Si tiene un principio, ¿él para qué le llama eterno Padre? En la Biblia no dice el hijo tuvo un principio. Más bien dice él es el primogénito de la creación o el primero de la creación. Porque ese hijo existe, ¿verdad? Existía con el Padre y por él fue constituido el universo. Pero yo le respondo, Dios no tiene principio ni fin, porque él sabe que ese hijo es Dios. Entonces, para usted, el hijo no es Dios. Mire, yo le digo, entonces para usted el hijo no es Dios. Con esa lógica, entonces tiene también un padre que tuvo principio, ¿verdad? Entonces él tiene un padre que tuvo principio, ¿verdad? Entonces aquí el unicitario, yo le estoy escribiendo que el hijo, si el padre, ¿en qué momento el padre tuvo principio? Seguramente cuando comenzó a tener su primer hijo. Seguramente cuando comenzó a tener su primer hijo. Porque el unicitario no reconoce al hijo como Dios, según lo que él está preguntando. Él solo conoce como Dios al Padre, ¿verdad? Pero él al Padre le llama Jesús y al Hijo también le llama Jesús. Entonces tiene un Jesús Padre que envió al Hijo Jesús. Ojo, tiene un Jesús Padre que envió al Hijo Jesús. ¿Quién es el Eterno? Él tendría que decir que ambos, pero él dice no, este Hijo tuvo inicio, que es una persona, porque ¿cuál es la persona? ¿El Hijo o el Padre? Él dirá la misma persona, pero si este Hijo es la misma persona, sería la misma persona eterna. Entonces él tendría que decir que el Hijo es la persona eterna, pero ellos dicen que el Hijo no es persona eterna. Entonces acá hay un problema de lógicas, un problema de que él dice que Jesús se hizo hijo, o que Jesús creó al Hijo. La Biblia no dice que Jesús creó ningún hijo. Eso lo inventan son los unicitarios. Y él me responde, por esa misma razón es que la palabra hijo es algo que tuvo principio. Bueno, eso es una idea que él tiene en su cabeza, porque la Biblia nos enseña en Hebreos 1:8 al 9, yo le expliqué que el Hijo es Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Entonces ahí hay otra persona. ¿Para qué la Biblia va a decir que te ungió el Dios tuyo? Cuando le están llamando allí Dios. Entonces él tendría un Dios con principio, que este es el Hijo, que no es solo un Dios con principio, ¿verdad? Entonces al parecer él tendría que definir al Hijo. Dice que tiene un principio, dice, la palabra hijo es alguien que es alguien. Que tuvo principio. Entonces él tiene un padre que es alguien que tuvo principio. Entonces este hijo padre, ellos dicen este hijo es el padre, el que es alguien, o como una persona que tuvo principio. Entonces esta persona a la vez como nestoriano. Tiene un Jesús hijo, que es alguien, mire, que tuvo un principio, y a este que tuvo un principio, ellos también están llamando persona del Padre, ¿verdad? Que es una persona del Padre físico y visto. Pues tienen un Jesús visto y tienen otro Jesús no visto, son politeístas, porque tienen un Padre que es alguien que tuvo principio. Mire cómo se destruye esta herejía diabólica de los solo Jesús. Él dice, pero en Dios la palabra Padre sí tiene lógica porque Él subsiste por sí mismo, porque esa es su esencia. ¿Se dieron cuenta? Que ellos creen que es una esencia y no como persona. Ellos creen que la persona viene a ser es el Hijo, como una persona creada llamada Jesús. Porque Él como Padre eterno, mire, ¿sí ve? Pero si el Hijo es eterno, es el Padre eterno, entonces Él tendría que decir que el Hijo es eterno Padre, pero Él dice que no, ¿verdad? Nosotros decimos que el Hijo es eterno, pero es distinta persona al Padre porque es enviado. Está por encima de todo. Él es el Padre porque subsiste por sí mismo, pero el Hijo no. Miren, dije que el Hijo no, viendo que Jesús dice que el Hijo puede hacer todo lo que hace el Padre. Y si el Padre subsiste por sí mismo, Jesús dice
que el Hijo puede hacer todo lo que hace el Padre. Entonces, si el Hijo hace todo lo que hace el Padre, puede subsistir por sí mismo, pero no es solo. El Hijo es porque tiene un Padre y Padre es porque tiene un Hijo. Después se pone a decir, porque Hijo solo se atribuye a alguien que nació. O sea que para él al final ese Padre no nació nada. Y fue creado, vuelvo y le digo, por eso Hebreos 7:3 dice que Jesucristo no tiene Padre ni Madre y que fue hecho Hijo. Miren, él dice que fue hecho Hijo. ¿Dónde dice que fue hecho Hijo? Yo por eso le pregunto, ¿el Hijo es eterno, sí o no? Si el Hijo es el eterno, ¿el Hijo es el eterno, sí o no? Si él me responde que el Hijo es el eterno, pues él seguro va a decir que no, porque él dice que el Hijo tiene un principio. Entonces la verdad, esta gente solo dice que el Hijo es el Padre solo por querer refutar la doctrina de la Trinidad. Entonces, él me dice, solo respóndame primero lo que le estoy preguntando. Hebreos 7:3 dice que él no tiene padre ni madre y le respondo su pregunta porque usted es bueno para evadir las preguntas. Entonces yo le digo, miren, yo le digo, Hebreos 7, el sacerdocio de Melquisedec. Mire, yo le digo, entonces dice allí, en Hebreos 7, para responderle la pregunta a él, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, él es sacerdote del Dios Altísimo. Ellos cuando hablan que es sacerdote del Dios Altísimo, lo tienen como por hijo o por enviado. Entonces, aquí Melquisedec, en el Antiguo Testamento, sería enviado o sacerdote del Altísimo. Sería una persona distinta al Padre. Pero aquí dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, mire que él tenía un nombre, Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. O sea, Melquisedec es un nombre del sacerdote altísimo que se le presentó a Abraham, o sea, él preexistía y significa primeramente rey de justicia. Entonces, según ellos, dice que el Hijo, él dice que aquí tuvo principio, o que es que el Padre se hizo Hijo. Aquí no está diciendo que el Padre se hizo Hijo. En Hebreos, mire, y dice aquí, Hebreos 7, y también rey de Salem, y esto es rey de paz. Él es rey de paz. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, pero aquí tenemos que saber que se refirió a la genealogía. ¿Qué es una genealogía? A ver, miremos la palabra genealogía, yo la escribí aquí. El sacerdote del Altísimo que se apareció a Abraham no se sabía de quién era hijo o la madre, porque aquí dice que sin padre ni madre. Entonces aquí está hablando, es como decir, no se conoce de los padres humanos ni madre humana, porque por eso pusieron padre con minúscula y madre con minúscula. Y genealogía, es decir, quién es el papá y la mamá de ese rey, ¿verdad? Porque los sacerdotes fueron constituidos siglos después. Entonces, ¿de dónde salió ese sacerdote? Entonces, por eso dice que el Hijo de Dios es semejante. No se sabe quién era su mamá, ni quién era su papá genealógicamente, es decir, según su carne, de quién era el linaje, no se sabe aquí, pero ya preexistía. Pero además dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. Ah, entonces este sacerdote del Altísimo, según Hebreos, dice que no tiene principio de días, y él dice que sí, que este sacerdote del Altísimo tenía fin de vida, fin de días. No, dice aquí que no tenía fin de días ni fin de vida, es decir, no se moría, fin de vida, no muere. Pero ya sabemos que este sacerdote del Altísimo le ofreció pan y vino, y el único que ofrece pan y vino es el Hijo de Dios. O sea, él existía antes de la encarnación y vino después en carne y dijo, me preparaste cuerpo, no dijo, me preparaste un hijo. Entonces aquí, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces él cree que aquí el Padre se hizo hijo, que es hecho hijo. No, el rey de Salem, el sacerdote, miren acá, Melquisedec, dice aquí, ese sacerdote de Dios no tiene principio de días ni fin de días, no tiene genealogía, es decir, según la carne no es hijo, no tiene padre genealógico ni madre genealógico. Fíjese bien que padre está con minúscula, y fíjese bien que agregan la palabra madre, no tenía como decir de quién era hijo, ahí no se sabía. Y dice, sin fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea que él permanece sacerdote para siempre. ¿Quién? El Hijo de Dios. Es semejante a este sacerdote, ¿ya? ¿Y por qué dice hecho semejante? Porque dice que Jesús, Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no quiso ser igual a Dios, y que fue hecho semejante a los hombres. Dice la Biblia, fue hecho semejante a los hombres, pero él ya existía en una forma de Dios y en una forma de rey de Salem, en una forma de sacerdote del Altísimo.
Por eso yo le dije aquí, genealogía también conocida como historia familiar, genealogía también es conocida como historia familiar, o sea, no se conoce nada de su familia, es el estudio y seguimiento de la ascendencia o descendencia de la persona familiar, es decir, así semejante es el Hijo de Dios. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ojo, ¿preexistía el Hijo de Dios? Génesis 14, 18. Mírenlo aquí, sin fin de días y eterno, sacerdote para siempre. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El único que ofrece ese pan y vino es el Hijo de Dios que vino al mundo. Por eso él dijo, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió, según Juan 6. Es sacerdote del Altísimo antes de la encarnación y se presentó como la palabra, como la sabiduría de Dios. Es la persona divina distinta al Padre Celestial, Proverbios 8:30, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Esa misma sabiduría en Romanos 9:5 o Proverbios 9:5 dice, venid y comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Entonces el que tiene el pan y el vino desde el Antiguo Testamento en Proverbios 9:5, según Génesis 14:18, es Jesucristo, el Hijo de Dios, pan y vino. Es el sacerdote, según el orden de Melquisedec, según Hebreos 7. Entonces esto se lo mostré al unicitario, pero miren lo que él responde. Pero miren lo que responde Uverney. Dice, amigo, ese versículo dice claramente que es rey de Salem. No tiene padre ni tiene madre. Por eso yo le expliqué. Parece ser que él no vio la parte donde yo le expliqué que habla de la genealogía, también conocida como historia familiar, o sea, no se sabe nada de sus familiares, ni de quién era su madre, ni quién era su padre, pero aquí aparece con minúsculas, por eso aquí aparece, ¿ya? Entonces él cree que no era entonces sacerdote del Altísimo, no era rey del Altísimo, porque aquí dice sacerdote del Altísimo en Hebreos 7, y Génesis también dice sacerdote del Altísimo, o sea, es el único que ofrece el pan y el vino, pero existía Jesucristo. Dice semejante al Hijo de Dios, sin fin de días, sin principio de días. O sea, ese texto claramente está diciendo que el Hijo, el sacerdote, no tiene fin de días. Pero él me dice, amigo, ese versículo dice claramente que ese rey de Salem no tiene padre ni tiene madre. No cambie la Biblia, es falso lo que usted dijo, que no se sabe quién era el padre y la madre. Allí dice claramente que no tiene padre ni tiene madre, que no tiene genealogía. Por eso, porque él no conoce la palabra genealogía, o sea, no tenía familia, no tenía familia. Pero ¿qué pasa? Que ahí dice, no tenía madre. Recuerden que Jesucristo, cuando vino en carne, sí tenía una madre, según su naturaleza humana, y tenía un padre según del linaje, ¿no? Un padre adoptivo, según la carne, porque José era del linaje de David, y José lo estaba, como decir, adoptando. Pero en su carne dice que él tenía descendencia de David. O sea, ese es el milagro que hizo el Espíritu Santo. Entonces si él niega que no tenía madre ni padre, entonces ¿qué pasó con María y José? O con el rey David, ¿verdad? Entonces él parece que está negando la genealogía, que no tenía ninguna madre, no tenía ningún padre, pero si lo ponemos en el Antiguo Testamento, dices que no tenía, como decir, familia, ¿ya? Pero dice que aquí la clave de todo es que dice acá que él es rey, Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿ya? Entonces no dice que el rey Salem y sacerdote es el mismo padre como el Dios Altísimo, eso se lo inventan ellos. ¿Y qué hace con pan y vino? El que tiene el pan y vino, que no es solo, es Jesús. Por eso dice sacerdote del Altísimo, parece ser que él anula ese artículo, es decir, enviado del Dios Altísimo. Pero este varón dice que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces él tiene que decir que el Hijo de Dios es semejante, sin fin de días, que no tiene, como decir entonces, ni genealogía, que es eterno, que sin fin de vida. Entonces allí él tiene una confusión, ¿verdad? Una confusión. Gloria a Dios. Entonces, bueno, mis hermanos, esa es una respuesta que quería también compartir con ustedes, de que ellos, en qué momento Dios comienza a ser Padre. Porque si el Hijo, para ellos no es eterno, entonces el Padre tampoco. Entonces Dios tampoco sería Padre eterno, porque ¿en qué momento Dios comienza a ser Padre? Pues justo en el momento que tiene Hijo. Pero si es Padre eterno, ¿quién sería el Hijo eterno? Entonces Dios les bendiga. Le habló su siervo el King Grueso, guerrero bíblico. Gloria a Dios.